influenciados con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando hayan encontrado, Camila me ayuda ahí, Gálatas 5. y luego vamos a leer del 1, nos saltamos al 16 hasta terminar. Entonces vamos a empezar. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Pueden sentarse? Bueno, a mí me parece particular que en este versículo, a veces los cristianos somos muy dados a pensar que de pronto hay unos pecados grandes y otros pecados chiquitos, pero realmente no es así. Y lo podemos ver en esta porción que leímos. Dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, pero también dice ni pleitos, ni celos, ni enemistades. Y a veces dejamos pasar eso por debajo, pensando que no son pecados graves, y sí lo son. Y no voy a predicar de eso, pero justo leyendo quise hacer ese hincapié. Entonces dice, influenciados por el Espíritu Santo. Y para empezar, yo quisiera que estudiáramos acerca de la definición de qué es influencia. Entonces la influencia, lo busqué en un diccionario, dice que es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien, ¿cierto? Alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Entonces encontraba un ejemplo en ese mismo diccionario que dice: el entrenador tiene una gran influencia sobre la mayor parte de sus jugadores. Bueno, es un culto de jóvenes. Yo sé que hay muchas personas aquí que no tendrán redes sociales, pero por lo general los jóvenes sí lo tienen. Y es un momento en la historia o en el mundo en el que los influenciadores o influencers tienen gran poder y gran dominio sobre las personas. Hay influenciadores de todo tipo, ¿cierto? Los que hacen recetas de cocina, los deportistas, los que cantan, los que se visten de tal o cual manera. Y las personas o los jóvenes son muy dados a seguirlos en sus redes y terminarse pareciendo a ellos, ¿cierto? Entonces hay un grupo de personas que se parece siempre, ¿cierto? Los que se visten de tal o cual manera, y los jóvenes quieren parecerse cada vez más a esos grandes influenciadores, ¿cierto? Ir a los restaurantes que ellos van, vestirse de la manera que ellos se visten, ¿cierto? Entonces, es particular porque uno se pone a pensar, eso no necesariamente es malo, porque no todos los influenciadores son malos, ¿cierto? Yo a veces sigo recetas para poder hacer, ya que vivo sola, busco recetas, pero es particular que nosotros tengamos como influenciadores personas que son iguales de defectuosas a nosotros, ¿cierto? Llenas de defectos, y que tal vez solo nos muestran la mejor parte de ellos, la mejor cara, pero realmente tienen una vida tal vez con muchas dificultades, ¿cierto? Entonces,
nosotros tenemos que saber que como seres humanos estamos, o nuestra naturaleza está continuamente inclinada hacia el mal. Es por eso que nosotros debemos elegir muy bien quiénes van a ser esos influenciadores o de quién nos vamos a dejar influenciar en nuestra vida. Pasa mucho, yo creo que todos conocemos muchas personas así, incluso nosotros mismos nos ha pasado. Personas que dicen, yo no quiero hacer esto, yo sé que estoy haciendo algo malo y no lo puedo dejar de hacer, ¿cierto? Es por ejemplo el ejemplo de la persona que toma licor. La persona que toma licor es consciente que tal vez eso no le hace bien a su cuerpo y dice, no, yo sé que no debo tomar porque el licor hace que yo me gaste el dinero que es para mis hijos. Me hace discutir con mi esposa, me hace perder la razón, ¿cierto? Termino haciendo cosas que no quiero. Pero aún así, identificando su problema y sabiendo, siendo consciente de que está haciendo algo mal, no es capaz de dejarlo de hacer, ¿cierto? No son capaces de salir del problema porque están influenciados bajo el poder del pecado. Bueno, como decía anteriormente, el ser humano está dividido en dos dimensiones, la carnal y la espiritual. La carnal, por lo general, y le digo por lo general, porque no todo lo carnal es malo, pero lo carnal está inclinado hacia el mal. La carne está enemistada con Dios porque Dios nos pide que vivamos en el espíritu. Entonces, bueno, como les decía, desde que Adán pecó, estamos inclinados, o nuestra carne está continuamente inclinada hacia hacer lo malo. En Romanos 5, la palabra de Dios dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces, vivir bajo la carne es complacer la carne, es decir, es darle gusto a lo que quiere la carne. Como lo decía ahora, no necesariamente todo tiene que ser malo. Es decir, por ejemplo, la carne siente hambre. Es la carne la que siente hambre y dices, ay, ya, claro, con razón tenía hambre, ya son las 12:30, voy a ir a almorzar. Pero los deseos de la carne normalmente sí nos llevan a pecar. Son pues mucho más propensos a llevarnos al mal que los que son del espíritu. Entonces, empecemos por analizar cómo es una persona que vive sin el Espíritu de Dios, sin ser influenciado por el Espíritu de Dios. Entonces yo tengo 8 características acá y voy a iniciar con la primera. Esa persona que no vive bajo la influencia del Espíritu Santo no puede entender las cosas del Espíritu. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Es decir, él no entiende por qué uno madruga a orar. Y no entiende por qué uno, en vez de estar durmiendo o montando bicicleta o jugando fútbol o estando en la ciclovía, por qué estamos madrugando los domingos para la iglesia. Porque para él es locura. Y no las puede entender, ¿cierto? Sobre todo los que, pues todos, si vamos a alguna reunión del trabajo, sobre todo por esta época de fin de año, para la gente es raro ver que los cristianos no toman, que los cristianos no bailan, ¿cierto? Entonces es raro porque para la gente nosotros estamos locos. No perciben las cosas que son del Espíritu, sino que son locuras. Lo segundo es, no se puede sujetar a la ley de Dios, la persona que no vive bajo la influencia del Espíritu Santo. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, no tienen el poder para poderlo hacer. El punto 3 es, no reconocen a Jesús como su Señor. En 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. El punto 4 es, una persona que no esté bajo la influencia del Espíritu Santo claramente no puede agradar a Dios. En Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra característica es, no puede dar fruto espiritual. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es decir, el pámpano por sí solo no da frutos. El ser humano por sí solo no puede dar frutos, si no está arraigado en Dios.
Bueno, dice, no puede recibir el Espíritu de verdad. En Juan 14, 15 al 18 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, que es el Espíritu, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, es decir, no es para todos. Dice, el mundo no puede recibir porque no le ve, porque no lo conoce. Es decir, el Espíritu necesita de cierta sensibilidad para poder recibirlo, para poder identificarlo. Y no es para todos, ¿cierto? Es para los que lo conocemos. Y dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivís. Amén. Bueno, entonces ya sabemos unas características del ser humano que vive sin la influencia del Espíritu de Dios. Y ahora dice, ¿qué es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo? Que es lo contrario, ¿cierto? Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es poner por encima de mis deseos los intereses de Dios. Es preguntarle a Dios, bueno, Dios, ¿usted con qué propósito me hizo? Yo leí un libro que me gustó mucho, decía, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a nuestro hacedor, ¿cierto? El que hizo el reloj sabe muy bien cómo funciona ese reloj, más que el que lo compra, ¿cierto? Y el Señor cuando nos hizo, nos diseñó con ciertas características, así que para cada persona hay un propósito. Entonces, poder poner esos intereses y poder preguntarle al Señor, Señor, ¿qué propósito tiene mi vida? Y poder cumplir ese propósito es vivir conforme al Espíritu de Dios. Bueno, la Biblia afirma que si hacemos morir las obras de la carne, podremos vivir. En Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos y no a la carne. Qué importante es, o sea, a veces vivimos conforme a la carne sabiendo que ni siquiera le debemos nada a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Y queremos ser hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, la certeza de ser hijos de Dios viene reforzada por la seguridad de ser guiados por el Espíritu Santo. Porque son guiados por el Espíritu Santo los que son hijos. Así que si usted siente que es guiado, entonces es porque usted es hijo. Bueno, vamos a mirar por qué es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Entonces aquí también tengo otras características. El Espíritu Santo en nuestra vida nos da poder, es la primera. Entonces en Hechos 1 recordemos que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, o sea, no antes. El poder se recibe cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces también dice, y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El segundo punto es que el Espíritu Santo nos libra de condenación. En Romanos 8:1 dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También el Espíritu Santo nos libra de pecado. En el versículo 2 del mismo Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Otra obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano es que nos permite vivir en espíritu y vencer las pasiones de la carne. En Romanos 8, estamos todos estudiando Romanos 8, 9, dice, 8 y 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cierto? Entonces, a lo largo de la predicación hemos sabido que para poder vivir conforme al Espíritu tenemos que morir a las obras de la carne.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. También el Espíritu Santo nos vivifica y mora en nosotros. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que tenemos vida, ¿cierto? También el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos, y eso es tan importante, porque sentir que uno es hijo de Dios le da a uno la potestad o el permiso de uno entrar a su presencia, de uno poderle contar en qué condición está, de poderle contar cualquier alegría, cualquier tristeza, cualquier necesidad, ¿cierto? Esa paternidad que Él se hizo cercano a nosotros nos la presenta el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos permite sentir que somos hijos de Dios. En el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo no sé, pero yo pienso que es demasiado importante que ser herederos de Dios, ¿cierto? Que es el dueño de todo, amén. De todas las riquezas en gloria. Y no hablo solo de lo económico, sino de el consuelo, de la paz, del perdón, de la misericordia. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Cambió nuestra condición, y eso es tan importante. Después de uno ser esclavo, que lo llamen a ser hijo. Qué importante, ¿no? Bueno, otro punto es que con el Espíritu Santo somos bautizados y somos miembros del cuerpo de Cristo. Pertenecer es muy importante. Yo a veces vengo a la iglesia después cuando no he podido venir y yo digo, Señor, gracias por la iglesia, porque los veo a todos y los veo ayudando, los veo trabajando, yo digo, todos están sanos, todos estamos aquí, gracias Señor, porque el Señor nos permite ser miembros del cuerpo de Cristo. Y no todos tienen eso, no todos tienen el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo. Qué bueno y qué bonito es que nosotros como iglesia estamos interesados por el otro, nos dolemos con el dolor del otro, nos alegramos con las alegrías del otro, ¿cierto? Y eso es porque somos cuerpos y el cuerpo se duele con el otro. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. El siguiente punto es bastante importante. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8-11 dice, de hecho desde el 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Cuando la palabra de Dios habla de Consolador, habla sobre el Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, tener el Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía que va a haber una alarma diciendo, por ahí no es, lo está haciendo mal, eso es pecado. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida o no estamos viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo, viviremos sin Dios y sin ley, ¿cierto? No nos daremos cuenta si le estamos haciendo daño al otro o si estamos desagradando a Dios con nuestras acciones. También el Espíritu Santo nos conduce a la verdad completa.
Y a todos nos gusta saber la verdad, ¿cierto? Se siente muy mal darse cuenta que uno ha sido engañado, pero el Espíritu Santo nos conduce a la verdad completa. Juan 16, 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. También el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quiénes son débiles aquí? Yo creo que todos, ¿cierto? E intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como no conviene. Todos pedimos cosas que creemos que nos convienen o que nos harán bien, pero solo el Señor, que conoce todo, sabe si eso sí nos conviene o no. Y por eso tenemos un seguro, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También el Espíritu Santo en la vida de nosotros reparte dones. En 1 Corintios 7 dice: pero a cada uno le daba la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Y tenía varias manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces decía unas como: a uno le dio palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía. A todos les dio cada uno su partecita, porque el Espíritu Santo es abundante. Amén. También el Espíritu Santo en la vida del cristiano lo llena de plenitud. Es tan así que en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo llena. También el Espíritu Santo en nuestra vida nos permite dar fruto. El resultado de la obra del Espíritu Santo produce fruto. Y también es el resultado de lo que se es y de lo que se tiene por dentro, ¿cierto? Uno no le tiene que hacer mucha fuerza a un árbol de mango para que dé un paquete de mango, ¿cierto? Igual nosotros. Si somos influenciados bajo el Espíritu Santo y si somos cristianos verdaderos, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para tener el fruto del Espíritu Santo. Recordemos, y lo leíamos al principio, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Amén. Otra obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano es que nos enseña cómo responder y qué decir. Y por lo menos para mí eso es demasiado necesario, porque a veces estamos siempre ahí con la piedra en la mano para responder. Y tal vez la persona no quiso decir lo que nosotros entendimos, pero estamos ahí prestos para responder y no escuchar. Pero el Espíritu Santo nos enseña cómo responder y qué decir. En Lucas 12:11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora qué debáis decir. Qué bonito, ¿no? Yo creo que si nosotros nos sujetáramos al Espíritu Santo a la hora de hablar, nos evitaríamos muchas rencillas, ¿cierto? Tal vez muchos dolores de cabeza. Y otra obra súper importante del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos recuerda su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y dónde está todo lo que Dios nos ha dicho? En la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, y es que no podemos recordar lo que ni siquiera conocemos. Entonces es muy importante relacionarnos con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Un versículo de la Biblia dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y en la Biblia también, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, cuando estaban en la última cena, que el Señor Jesús prometió un consolador,
en Juan 14:16, Él prometió que vendría alguien en su reemplazo. ¿Y eso qué significaba? Significaba que ese Espíritu Santo, ese Consolador, iba a hacer las funciones de Jesús. Y tal vez no nos tocó ver a Jesús aquí cambiando el pan, multiplicando el pan o cambiando el agua por vino. No nos tocó verlo, pero Él pensó también en nosotros 3000 años después o los años que sean después, dejándonos un consolador para que cumpliera esas mismas funciones que Él cumplió con esa iglesia primitiva o con esos discípulos y con los que Él estaba evangelizando. El Espíritu Santo lo ejerce con nosotros. Qué bonito saber que está aquí con nosotros. Y tener esa garantía que van a pasar los siglos y el Consolador sigue con nosotros. Y ya a modo de conclusiones, yo creo que siempre hablo súper rápido, siempre creo que es súper rápido y no voy súper rápido. Se necesita estar influenciados por el Espíritu Santo para poder renunciar a eso que queremos dejar, pero que por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Señor, yo quiero dejar de ser tan brava. Estoy hablando por mí. Señor, yo quiero dejar de hacer esto que yo no quiero. Los que toman, los que fuman, y hablo pues en general de las personas, no en la iglesia, sino en general. Pero estar bajo la influencia del Espíritu Santo es ceder el control de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que mi carne cree que necesita, y dejar que el Espíritu Santo tome ese control y que me haga vivir de la manera correcta, que me ponga en la posición correcta o en la relación correcta con Dios. Amén. ¿Y qué es que tome el control? ¿El control de qué? De los pensamientos, de las conversaciones, de las relaciones con el otro, de las decisiones que yo tomo. Y bueno, dice, como lo decía hace un momento, es muy difícil que nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nos controlemos porque nuestra carne está influenciada o está inclinada hacia el mal. ¿Cómo lo podemos hacer? Solo con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero necesitamos poder. Y si necesitamos ese poder, tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Como es conclusión, se puede repetir. En Hechos 1:8 lo decíamos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y además recordemos que es el Señor el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces el Señor nos ayuda en eso, en esa debilidad. Filipenses 2:13 dice eso que acabo de decir, que el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, qué bueno, el Señor nos invita hoy, esta noche, a que nos permitamos ser influenciados por su Espíritu Santo, permitir que Él nos domine, que Él domine todo lo que somos. No podemos siempre estar viviendo dominados por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y es que me hizo daño, entonces no lo perdono, y es que me respondió feo, entonces yo le respondo más feo, y es que yo creo que esto es lo mejor y por ahí me voy, sino que nosotros podemos invitar al Señor a decirle, Señor, domine eso que yo no sé dominar, y que nos influencie, que cambie nuestra manera de vivir. Amén. Porque si nosotros vivimos bajo nuestra propia influencia o bajo la influencia de los influencers de hoy en día, seguramente tomaremos muy malas decisiones. Y es ahí cuando resulta que vendimos la moto mal vendida, nos casamos con la persona incorrecta, renunciamos al trabajo que no debíamos renunciar, tomamos el trabajo que no debíamos tomar, respondimos de la manera incorrecta, ¿cierto? Y hacemos cosas tal vez que nos llevan a perder nuestra salvación. Por eso es importante invitar al Señor a nuestras vidas. Recordemos que en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, hay algo muy bonito, y es que tal vez nosotros hoy nos encontremos diciendo, bueno, esto está muy bonito, pero yo no sé, yo no siento que yo tenga el Espíritu Santo en mi vida, yo creo que estoy siendo muy emocional, yo creo que estoy haciéndolo mal. Y en la Biblia hay un regalo para nosotros esta noche.
En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, si usted hoy siente que no está siendo influenciado bajo el Espíritu Santo, si usted siente que usted está yendo como un caballo desbocado y está tomando malas decisiones y está yendo por el camino incorrecto, hoy puede pedirle el Espíritu Santo. Y Él es un buen Padre y Él le va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y es muy importante que nosotros como cristianos cuidemos nuestra relación con Dios, cultivemos la relación con Dios, así como cultivamos la relación o con el novio, o con los papás, o con los amigos, ¿cierto? Uno a veces llega y dice: ay, hace rato no hablo con este amigo, yo voy a llamar a ver cómo está. O como yo hablo, por ejemplo, con mi mamá todos los días: madre, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? Bueno, así el Señor pide de nosotros que cultivemos su relación, nuestra relación con Dios, sobre todo porque es muy importante que recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, no tenemos ni siquiera derecho a tomar las decisiones porque no somos de nosotros, sino que el Señor, somos del Espíritu Santo, somos de Dios, amén. Entonces, tenemos que recordar que en nuestros cuerpos mora el Espíritu Santo. Y eso, saber que el Espíritu Santo está en nuestra vida, en nuestro cuerpo, es garantía para saber que eso a nosotros nos purifica y nos separa y nos hace distintos de los demás. Entonces, en esta época en la que estamos viviendo de las influencias y de los influencers, es bueno y es momento de preguntarnos nosotros por quién estamos siendo influenciados, cómo estamos llevando nuestra vida, a quién nos estamos pareciendo, como quién queremos ser. Permitámonos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para que sea una garantía, y para eso debemos estar cerca de Él, conocerlo y cuidar nuestra relación con Dios. Para terminar, quería leer un versículo que está en Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios les bendiga.